Muchos creen conocer el mundo de Harry Potter, creen haberlo visto todo, creen que la historia termina cuando la pantalla se apaga o cuando el libro se cierra. Pero esta noche, Hogwarts revela una verdad incómoda. Quien no conoce sus secretos, solo conoce la superficie, porque existen más de 150 hechos, cuidadosamente ocultos entre sombras, silencios y decisiones que jamás fueron explicadas. 150 fragmentos que cambian por completo lo que creías saber sobre héroes, villanos y destinos que parecían escritos en piedra. Estos no son detalles sin importancia. Son verdades que redefinen personajes, momentos que alteraron el rumbo de la historia sin que nadie los notara, secretos que Hogwarts observó y guardó. Si nunca los escuchaste, no es porque no importaran, es porque solo los verdaderos atentos llegan hasta aquí. Solo quienes están dispuestos a escuchar cuando el mundo calla. Esta noche no aprenderás datos. Cruzarás un umbral, uno que separa a los espectadores de los auténticos conocedores de la saga. Nada será apresurado, nada será superficial. Cada susurro te llevará más profundo, conectando más de 150 verdades en un solo recuerdo interminable. Relájate, permanece, escucha, porque cuando esta historia termine, ya no volverás a decir que conocías Hogwarts, lo recordarás. Cuando la noche se adueña de Hogwarts y el castillo queda suspendido en un silencio profundo, ocurre algo que pocos llegan a percibir. No es descanso lo que invade sus muros antiguos, es vigilia. Las torres permanecen inmóviles bajo el cielo estrellado. Las ventanas reflejan una luz tenue que parece respirar, y los pasillos, ahora vacíos, conservan la memoria de todo lo que ha sucedido en ellos. Aquí, cuando nadie camina y ninguna voz rompe la quietud, el castillo recuerda. Porque Hogwarts nunca fue solo un lugar de aprendizaje. Fue un testigo paciente, un guardián de secretos, un observador constante de verdades que jamás encontraron espacio en las historias oficiales. Mientras generaciones enteras de estudiantes cruzaban el gran comedor sin sospechar nada, mientras reían, estudiaban y soñaban con su futuro, algo mucho más profundo ocurría bajo la superficie. Decisiones tomadas lejos de las miradas curiosas, errores cometidos en silencio, actos de lealtad tan discretos que nadie los celebró, y traiciones tan sutiles que pasaron por normales. Muchos creen que la historia del mundo mágico se construyó únicamente a través de grandes batallas y enfrentamientos decisivos, pero Hogwarts recuerda otra realidad, una más lenta, más incómoda, mucho más reveladora. Recuerda cómo el peligro rara vez llegó anunciándose con estruendo. A menudo se presentó envuelto en palabras tranquilizadoras, en normas que parecían razonables, en sonrisas que prometían orden, mientras sembraban miedo de forma gradual. El mal, aquí, aprendió a esconderse a plena luz del día. Entre estos muros se tomaron decisiones que nunca fueron explicadas. Algunas ocurrieron en despachos cerrados, iluminados solo por la llama de una vela. Otras viajaron en cartas que jamás llegaron a su destino. Muchas, simplemente, se quedaron atrapadas en el silencio de alguien que decidió no intervenir. Y cada una de esas decisiones dejó una huella invisible. Hogwarts recuerda a los profesores que sabían más de lo que decían, a quienes comprendieron demasiado pronto que algo se estaba torciendo, pero no encontraron el momento o el valor para actuar. Recuerda a los alumnos que cargaron con verdades demasiado pesadas para su edad, sin entender que estaban siendo observados por fuerzas mucho mayores que ellos. Porque hay una verdad que rara vez se admite.
Muchas tragedias no ocurrieron por falta de magia, sino por decisiones aplazadas, por miedos silenciosos, por errores que nadie quiso reconocer a tiempo. Mientras los estudiantes dormían protegidos por antiguos encantamientos, el destino avanzaba sin pausa. Alianzas se forjaban en la sombra, errores se acumulaban como grietas invisibles, amenazas crecían sin nombre, sin rostro, sin que nadie las señalara. Y el castillo lo veía todo. Vio cómo personajes aparentemente secundarios tomaron decisiones que cambiaron el curso de la historia sin que nadie lo notara. Vio cómo figuras consideradas, incuestionables, cometieron fallos que nunca fueron mencionados. Vio cómo la verdad era enterrada bajo versiones más cómodas, más simples, más fáciles de aceptar. Porque la historia que todos creen conocer no es la historia completa. Existen más de 150 verdades, dispersas entre páginas, silencios y escenas que nunca fueron explicadas del todo. Verdades que transforman por completo la manera de entender gestos pequeños, que cambian la percepción de héroes y villanos, que revelan que nada fue tan simple como parecía. Si nunca llegaste a conocerlas, no fue por casualidad. Fueron ocultadas a plena vista, diluidas entre momentos más espectaculares, ignoradas por quienes no supieron qué buscar. Y aún así, Hogwarts las conservó todas. Cada escalera que cambia de dirección guarda un recuerdo. Cada aula vacía protege una decisión no contada. Cada retrato que aparenta dormir ha sido testigo de algo que nunca llegó a narrarse. Para comprender realmente este mundo, no basta con recordar nombres famosos ni finales memorables. Es necesario descender a los pasillos menos iluminados, escuchar los susurros que aún flotan en el aire, aceptar que hay capas enteras de la historia que permanecieron ocultas. Esta noche comenzamos a recorrer esas capas, no con prisa, no con ruido, sino de la única forma en que Hogwarts revela sus secretos, lentamente, en silencio, permitiendo que cada verdad se acomode en la mente como un recuerdo antiguo. Porque cuando estas revelaciones empiecen a surgir una a una, ya no bastará con decir que eres fan de la saga. Comprenderás que muchos solo observaron la superficie, mientras otros se atrevieron a escuchar lo que el castillo siempre supo. Y ahora, mientras la noche se vuelve más profunda y Hogwarts permanece inmóvil bajo las estrellas, los primeros susurros comienzan a recorrer sus muros. Esta historia acaba de empezar, y quien decide quedarse hasta el final descubrirá que nunca conoció Hogwarts tanto como creía. Hogwarts nunca ocultó sus secretos en lugares evidentes. Los escondió en la rutina, en aquello que parecía normal, en escenas que el mundo aceptó sin hacer preguntas. Y cuando la noche cae, el castillo comienza a recordar lo que muchos pasaron por alto, porque algunas de las sombras más profundas no llegaron desde criaturas oscuras ni desde bosques prohibidos. Llegaron desde decisiones calculadas, frías, tomadas por manos que decían proteger el orden. El castillo recuerda cómo el miedo fue utilizado como herramienta, cómo se empujó a un muchacho a cruzar una línea para luego castigarlo por hacerlo, y cómo el verdadero peligro no siempre alza la voz. A veces firma documentos. También recuerda que hubo destinos cuyo final fue suavizado en los relatos conocidos. Pero la verdad es más dura. Una mano de plata, otorgada como recompensa, se convirtió en sentencia cuando el pasado llamó a cobrar una deuda moral imposible de ignorar. No fue un momento heroico, ni una escena de alivio. Fue el cierre inevitable de una vida construida sobre el miedo. Entre esos recuerdos
emerge un objeto que muchos consideran un simple truco, un mapa. Pero el castillo sabe que fue algo más. Fue una obra de desafío, una promesa entre amigos capaces de romper reglas por lealtad. Los nombres escritos en él no eran juegos infantiles, sino identidades reales, ligadas a transformaciones prohibidas y a una amistad tan poderosa que dejó huella incluso décadas después. Hogwarts también guarda vínculos que el tiempo intentó simplificar. Recuerda a un guerrero marcado por cicatrices, no solo como combatiente, sino como maestro, como alguien que, incluso herido, eligió proteger antes que salvarse. En ese vínculo silencioso, el castillo reconoce algo más profundo que la guerra: respeto, aprendizaje y una forma de familia forjada bajo presión. No todos los recuerdos ocurren en aulas. Algunos cruzan límites que parecían imposibles. Un ser del bosque, ajeno a las paredes, de piedra, llegó a enseñar dentro del castillo no por casualidad, sino como una jugada urgente para impedir que el control externo tomara raíces. Fue una decisión rápida, inteligente, casi desesperada, y profundamente necesaria. Otros recuerdos son más sutiles, pero igual de reveladores. La edad, por ejemplo, cambia la lectura de muchas historias. Una despedida, una mirada, una presencia que parecía constante, en realidad pertenecía a un tiempo distinto. Hogwarts sabe que comprender el cuándo es tan importante como entender el qué. El castillo también recuerda fracturas familiares que nunca se curaron del todo. Un hijo que eligió el poder institucional por encima del hogar. Palabras pronunciadas que no pueden deshacerse. Puertas cerradas que solo la guerra logró volver a abrir. Y en ese distanciamiento, Hogwarts vio cómo el orgullo puede ser tan devastador como cualquier maldición. Algunas verdades cambian la raíz de un personaje completo. Un profesor amable, marcado desde la infancia por un acto deliberado, no accidental. Una herida infligida con intención que se convirtió en condena de por vida. Saber quién fue responsable transforma la compasión y endurece la comprensión del conflicto. Pero no todo lo que el castillo guarda es oscuro. También conserva luchas silenciosas, como la de quienes se negaron a aceptar que la magia justificara la desigualdad. Hubo una mente brillante que nunca dejó de mirar hacia abajo, hacia quienes sostenían el castillo sin reconocimiento. Esa lucha no fue celebrada, pero dejó huellas profundas. Y en medio del caos, el miedo también fue fabricado con precisión. Una noche, un símbolo oscuro surcó el cielo, usando una herramienta que no pertenecía a quien lo invocó. No fue solo terror, fue mensaje. Una advertencia dirigida incluso a quienes creían estar del lado correcto. El castillo recuerda también un origen olvidado. Una casa muggle sin señales visibles de violencia, pero vacía de vida. Un hijo que regresó para borrar su pasado con sus propias manos. Allí, el mal dejó de ser abstracto y se volvió íntimo, personal, definitivo. Incluso quienes parecían odiar todo lo mágico guardaban una verdad enterrada. Hubo un tiempo en que el deseo precedió al resentimiento. Un anhelo infantil de pertenecer, transformado con los años en dureza. Ese matiz cambia el juicio y humaniza lo que parecía solo desprecio. También hubo redenciones silenciosas, una negativa pronunciada frente al mal absoluto, un gesto final que protegió una tumba y una memoria. No todos los actos valientes necesitan sobrevivir para serlo. El castillo no olvida a quienes convirtieron la información en arma. Pequeños, insignificantes a simple vista, pero capaces de ver y oír donde nadie más podía. Sin embargo, incluso esas sombras encontraron un límite,
cuando la inteligencia decidió responder con paciencia y astucia. Las responsabilidades juveniles también pesan en la memoria del castillo. Títulos que parecían honor escondían dilemas imposibles. Vigilar sin traicionar, mandar sin endurecerse, crecer mientras el mundo exigía firmeza. Incluso la muerte tuvo su celebración olvidada. Un encuentro de espíritus donde el rechazo aún dolía, demostrando que ni siquiera después de la vida desaparece el deseo de pertenecer. En las cocinas, lejos de las miradas, un ser libre trabajó, ayudó y apareció una y otra vez en momentos cruciales. Nada fue casual. Fue lealtad silenciosa. Un negocio lleno de risas nació del desprendimiento de alguien que pudo quedarse con todo y decidió compartir. La generosidad rara vez se cuenta como épica, pero sostiene historias enteras. Y finalmente, una palabra se convirtió en trampa. Un nombre que rompía protecciones y delataba a quien lo pronunciaba. Hablar se volvió peligroso. El silencio, supervivencia. Así, el castillo despliega estas verdades no como golpes, sino como susurros. Porque sabe que lo que se escucha en calma permanece. Y mientras la noche avanza, queda claro que apenas se ha levantado una esquina del velo. Debajo, la historia completa espera. Y ya no hay vuelta atrás. No todas las historias avanzan gracias a quienes ocupan el centro del escenario. Algunas solo existen porque otros, invisibles, sostuvieron el peso cuando nadie miraba. Hogwarts lo sabe. El castillo recuerda que mientras los nombres más conocidos resonaban en conversaciones y libros, había figuras que caminaban por sus pasillos sin dejar eco. No porque no importaran, sino porque su importancia no necesitaba ser anunciada. Hubo magia que nunca brilló, hechizos que no fueron vistos, decisiones que no provocaron aplausos, pero evitaron catástrofes. Y esas historias, precisamente esas, son las que Hogwarts conserva con mayor cuidado. Porque cuando el castillo observa hacia atrás, entiende algo esencial. Si una sola de esas presencias silenciosas hubiera faltado, la historia habría colapsado sobre sí misma. Muchos de ellos trabajaban lejos de la luz, en lugares donde nadie miraba dos veces, espacios considerados secundarios, irrelevantes, rutinarios. Pero cuando el equilibrio se rompió, cuando el orden empezó a desmoronarse, fueron esos lugares los primeros en responder. Hogwarts recuerda manos que no empuñaban varitas con arrogancia, sino con servicio. Recuerda pasos suaves que recorrían los mismos pasillos cada noche, asegurándose de que el castillo siguiera respirando. Presencias constantes, ignoradas por costumbre, hasta que dejaron de estar. Y entonces se notó. Porque hay ausencias que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. El castillo también recuerda a quienes parecían débiles, a quienes fueron etiquetados, subestimados, reducidos a una sola impresión, a los que escucharon risas a su espalda y aprendieron a agachar la cabeza. Pero la noche guarda otra versión de ellos, la versión de quienes resistieron, no con furia, no con desafíos grandilocuentes, sino con algo mucho más difícil: constancia. Hogwarts los vio dudar de sí mismos una y otra vez. Los vio cometer errores, los vio retroceder y luego avanzar de nuevo. Porque el valor real rara vez aparece de golpe. Suele construirse lentamente, a través de pequeñas decisiones repetidas cuando nadie observa. Entre estos muros hubo alumnos que crecieron bajo la sombra de expectativas que no pidieron, que aprendieron demasiado pronto lo que significaba fallar, que cargaron con comparaciones injustas y silencios incómodos. Hogwarts
Los vio sentir que no eran suficientes, y aún así, no rendirse. Ese tipo de crecimiento no es visible desde fuera, pero deja marcas profundas. El castillo recuerda también a quienes parecían no tener un lugar definido, ni líderes, ni rebeldes, ni figuras destacadas. Personas que se movían entre categorías sin encajar del todo en ninguna. Y sin embargo, fueron esas mismas personas las que sostuvieron momentos críticos, aportando justo lo que faltaba cuando todo parecía perdido. Una información entregada en el momento preciso. Un objeto colocado donde debía estar. Una presencia que apareció cuando nadie más pudo hacerlo. Nada de eso fue casualidad. Hogwarts sabe que el destino no siempre se manifiesta como una profecía. A veces se manifiesta como una decisión pequeña, tomada por alguien que no sabía que estaba cambiándolo todo. La noche revela también el peso emocional que muchos cargaron sin compartirlo. El miedo a no estar a la altura. La culpa de sobrevivir cuando otros no lo hicieron. El cansancio de fingir fortaleza cuando por dentro todo temblaba. Hogwarts fue testigo de lágrimas que nadie consoló, de silencios que ocultaban tormentas enteras. Y aún así, vio cómo esas mismas personas seguían adelante. Porque hay una diferencia enorme entre no sentir miedo y caminar con él. El castillo recuerda cómo la historia fue sostenida por capas enteras de actos discretos. Pequeñas decisiones que sumadas formaron una resistencia imposible de romper. No una muralla visible, sino una red, flexible, persistente, viva. Y esa red no fue construida por figuras legendarias. Fue construida por quienes nunca se llamaron a sí mismos héroes. Hogwarts recuerda también la paciencia, la espera, el aprendizaje silencioso. Hubo quienes observaron durante años antes de actuar, quienes aprendieron cuándo hablar y cuándo callar, y cuando finalmente se movieron, lo hicieron con una precisión que solo se logra tras mucho tiempo de escuchar. La guerra no siempre se presenta como un estallido, a veces llega como un desgaste lento, y quienes sobreviven a eso no son necesariamente los más fuertes, sino los más constantes. Entre estos recuerdos hay pérdidas que no tuvieron ceremonia, despedidas que ocurrieron sin palabras, vínculos que se rompieron sin que nadie los nombrara. Hogwarts no suaviza esos recuerdos, no los embellece, los conserva tal como fueron, porque sabe que olvidar sería negar la verdad. A medida que la noche avanza, el castillo continúa susurrando estas historias, no para impresionar, sino para revelar, para mostrar que la historia no se sostiene sobre unos pocos nombres grabados en piedra, sino sobre una multitud de pasos que nunca fueron contados. Y algo empieza a cambiar en quien escucha. La forma de entender el pasado se vuelve más amplia, más compleja, más real. Porque ahora resulta imposible no preguntarse cuántas historias quedaron fuera de la versión conocida, cuántas decisiones silenciosas evitaron finales distintos, cuántas personas caminaron por Hogwarts sin saber que estaban sosteniendo algo mucho más grande que ellas mismas. Este capítulo no busca glorificar, busca reconocer. Reconocer que la historia del mundo mágico fue posible gracias a quienes actuaron sin ser vistos, a quienes permanecieron cuando habría sido más fácil irse, a quienes hicieron lo correcto sin esperar reconocimiento. Y Hogwarts, inmóvil bajo las estrellas, lo recuerda todo. Por eso sigue hablando en voz baja, porque sabe que quien escucha con atención ya no vuelve a mirar la historia de la misma manera. Y el viaje continúa. La historia rara vez cambia de golpe. No suele hacerlo con un estruendo, casi nunca avisa. A menudo se transforma en silencio.
Hogwarts lo aprendió hace siglos, y por eso recuerda con especial claridad aquellos instantes en los que todo pudo haber sido distinto, y no lo fue. Este capítulo pertenece a las decisiones, no a las grandes proclamaciones, sino a las elecciones íntimas, solitarias, hechas cuando nadie más estaba presente para juzgar o aplaudir. El castillo recuerda cómo, en muchos momentos decisivos, no hubo certeza, solo hubo duda, solo hubo presión, solo hubo una sensación incómoda de urgencia mezclada con miedo. Porque elegir no siempre significa saber. A veces, elegir es simplemente avanzar a ciegas. Hogwarts fue testigo de decisiones tomadas con la mejor de las intenciones y de otras tomadas desde el agotamiento. Decisiones que parecían correctas en el instante preciso, pero que con el paso del tiempo revelaron grietas invisibles. Recuerda despachos cerrados donde las palabras se midieron con extremo cuidado, donde cada frase tenía peso, donde el silencio entre una respuesta y otra decía más que cualquier argumento. Recuerda pasillos vacíos en los que alguien se detuvo, dudó, respiró hondo y siguió caminando sin volver la vista atrás. No porque no le importara, sino porque volver atrás ya no era una opción. El castillo recuerda decisiones que protegieron secretos durante años. Secretos que habrían incendiado el mundo si hubieran salido a la luz demasiado pronto. Esperar parecía prudente, callar parecía responsable, pero el tiempo, como siempre, cobró su precio. Hogwarts no suaviza esos recuerdos, porque sabe que incluso las decisiones más cuidadosas pueden causar daño. También recuerda a quienes eligieron cargar con culpas que no les pertenecían por completo, que aceptaron ser vistos como duros, distantes o incluso crueles, antes que permitir que otros sufrieran consecuencias peores. Ese tipo de sacrificio no deja cicatrices visibles, pero se incrusta profundamente en la memoria. El castillo recuerda errores honestos, errores nacidos del miedo a perder lo poco que aún se conservaba, errores que nadie quiso repetir, pero que ya no podían deshacerse, porque una vez tomada, una decisión no puede volver a guardarse. La noche hace que estas verdades se sientan más cercanas, más humanas, más difíciles de ignorar. Hogwarts recuerda cómo, en más de una ocasión, la confianza fue depositada en manos equivocadas, no por ingenuidad, sino por esperanza. Y recuerda también cómo esa misma confianza fue negada a quienes la merecían, simplemente porque el pasado pesaba demasiado. El castillo no juzga, no condena, observa, porque entiende algo que pocos aceptan. Nadie elige con el mapa completo. Todos deciden atravesando una niebla espesa. Hubo decisiones pequeñas, tan pequeñas que parecían insignificantes. Un objeto dejado donde no debía estar. Una advertencia formulada de manera ambigua. Un consejo dado demasiado tarde o demasiado pronto. Y sin embargo, esas decisiones se convirtieron en puntos de quiebre. Momentos exactos donde el curso de la historia se desvió apenas 1 grado, lo suficiente para cambiarlo todo. Hogwarts recuerda el peso de elegir entre obedecer una norma o escucharla con pasión, entre proteger una idea o proteger a una persona, entre lo correcto en teoría y lo necesario en ese instante. Muchos no salieron intactos de esas elecciones. Algunos perdieron vínculos que jamás se repararon. Otros perdieron la fe en sí mismos. Algunos cargaron con remordimientos que los acompañaron hasta el final. Pero el castillo también recuerda algo más. Recuerda decisiones que sembraron esperanza sin proponérselo. Gestos casi invisibles que mantuvieron viva una posibilidad. Acciones que ofrecieron una segunda oportunidad cuando ya nadie la esperaba.
Esas decisiones no aparecen en los relatos más conocidos, porque no fueron épicas en apariencia, pero sin ellas la historia habría terminado antes. Hogwarts recuerda a quienes eligieron esperar cuando atacar habría sido más fácil, a quienes eligieron proteger cuando acusar habría sido más cómodo, a quienes eligieron confiar cuando desconfiar parecía lo más sensato. No todos acertaron, pero todos eligieron, y eso es lo que el castillo conserva, porque la historia no fue escrita por seres infalibles, sino por personas reales, limitadas, emocionales y profundamente humanas. A medida que la noche avanza, Hogwarts parece repasar estos momentos con calma, no para lamentarse, sino para comprender, porque comprender no cambia el pasado, pero transforma la manera de habitar el presente. Este capítulo no habla de aciertos absolutos ni de errores imperdonables. Habla de elecciones tomadas bajo presión, de caminos que se cerraron, de otros que se abrieron sin saberlo. Y mientras el castillo permanece inmóvil bajo las estrellas, estas decisiones siguen resonando en sus muros, no como ecos de culpa, sino como recordatorios silenciosos de algo esencial. La historia del mundo mágico no fue inevitable. Fue el resultado de cientos de decisiones tomadas en la penumbra. Y ahora, mientras sigues escuchando, esas decisiones comienzan a encajar unas con otras, formando una imagen más amplia, más compleja y mucho más real. El viaje continúa. Hubo un tiempo en el que la magia parecía simple, brillante, predecible. Hogwarts recuerda ese tiempo, y recuerda también el momento exacto en que dejó de serlo, porque la magia, como el castillo, tiene capas, y no todas son amables. Este capítulo pertenece a ese punto de quiebre, al instante en que lo extraordinario dejó de ser un juego y comenzó a revelar su precio. Hogwarts fue testigo de cómo los hechizos, antaño símbolos de aprendizaje, empezaron a cargar intenciones más pesadas. Las varitas ya no se levantaban solo para practicar, se levantaban con miedo, con rabia, con una necesidad urgente de proteger o de controlar. Y el castillo lo sintió. Los muros antiguos, encantados durante siglos para proteger y enseñar, comenzaron a percibir una tensión distinta en el aire. No una amenaza directa, sino una acumulación lenta, como si la magia misma estuviera siendo empujada más allá de su equilibrio natural. Hogwarts recuerda criaturas que siempre habían permanecido en los márgenes, observando desde la distancia. Empezaron a moverse. No todas lo hicieron por agresión. Algunas lo hicieron por advertencia. Porque hay seres que entienden la magia de una forma más antigua, más instintiva, y cuando algo se desequilibra, lo sienten antes que nadie. El castillo recuerda cómo esas presencias fueron malinterpretadas, temidas sin ser comprendidas, utilizadas como símbolos cuando en realidad eran señales de que algo estaba cambiando. La magia también comenzó a revelar verdades incómodas sobre quienes la utilizaban. No todos los que sabían lanzar un hechizo estaban preparados para sostener su consecuencia. No todos los que hablaban de justicia entendían el peso real de imponerla. Hogwarts vio cómo algunos se refugiaron en normas rígidas para no enfrentarse a sus propias dudas, cómo otros se perdieron en la idea de que el poder por sí solo podía traer orden. Y el castillo aprendió, una vez más, que la magia no corrige la naturaleza humana, solo la amplifica. Entre estas paredes se produjeron actos que parecían pequeños, pero que alteraron profundamente la forma en que la magia era percibida. Hechizos
que dejaron marcas invisibles, objetos que comenzaron a pesar más de lo que aparentaban, palabras pronunciadas que no pudieron retirarse. Hogwarts recuerda la primera vez que el miedo se volvió cotidiano, no como pánico abierto, sino como una presencia constante, una sensación de vigilancia permanente. La magia dejó de ser refugio, se convirtió en territorio disputado. Y sin embargo, incluso en ese entorno, surgieron gestos que el castillo jamás olvidará. Actos de protección silenciosa, de contención, de resistencia tranquila. Hubo quienes comprendieron que la magia más poderosa no siempre se lanza. A veces se sostiene, a veces se contiene, a veces se decide no usarla. Ese tipo de decisión es invisible para la mayoría, pero Hogwarts la reconoce. El castillo recuerda cómo algunos eligieron aprender más allá de lo permitido, no por ambición, sino por necesidad. Recuerda noches enteras dedicadas a comprender lo que otros preferían ignorar, a buscar respuestas donde no había guías claras, a aceptar que el conocimiento, cuando es verdadero, rara vez es cómodo. También recuerda errores, intentos fallidos, consecuencias no previstas, porque explorar los límites de la magia implica riesgo, y no todos regresan ilesos. Hogwarts recuerda cómo ciertos objetos adquirieron un significado distinto. Dejaron de ser herramientas para convertirse en símbolos, en recordatorios constantes de lo que estaba en juego. La magia empezó a exigir decisiones más duras, elegir cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo intervenir y cuándo retirarse. No todos supieron hacerlo. El castillo fue testigo de fracturas internas, de dudas que crecieron en silencio, de tensiones que no explotaron de inmediato, pero que nunca desaparecieron. Y aún así, Hogwarts también recuerda la belleza que persistió. Pequeños momentos de normalidad, risas que resistieron, aprendizajes que continuaron, incluso cuando el mundo exterior se oscurecía. Porque la magia no es solo poder, es continuidad, es la capacidad de seguir adelante cuando el entorno se vuelve incierto. Hogwarts recuerda cómo algunos seres, considerados inferiores durante siglos, demostraron una comprensión más profunda del equilibrio mágico que muchos magos entrenados. Como su lealtad, su memoria y su forma de entender el mundo resultaron esenciales cuando las estructuras tradicionales comenzaron a fallar. Y recuerda también cómo, en medio del caos creciente, la magia se volvió selectiva. No en quién podía usarla, sino en cómo respondía. Hechizos que antes funcionaban comenzaron a fallar. Protecciones antiguas se debilitaron. Y el castillo comprendió que incluso los encantamientos más antiguos dependen de la intención de quienes los sostienen. Nada es eterno sin propósito. A medida que la noche avanza, estas verdades se asientan con suavidad, no como advertencias estridentes, sino como entendimientos profundos. Este capítulo no trata de criaturas ni de hechizos específicos, trata de algo más esencial, el momento en que la magia dejó de ser una promesa y se convirtió en una responsabilidad. Porque en Hogwarts la magia nunca fue solo una herramienta, fue un reflejo. Reflejó miedos, reflejó deseos, reflejó decisiones. Y cuando esas decisiones comenzaron a pesar más que los hechizos mismos, el castillo supo que la historia había entrado en una fase distinta, más compleja, más peligrosa, más real. Ahora, mientras sigues escuchando, la magia ya no se presenta como un espectáculo. Se presenta como lo que siempre fue en el fondo, una fuerza que exige conciencia. Y Hogwarts, fiel a su naturaleza, continúa observando, protegiendo, recordando, porque todavía quedan capas más profundas por revelar. Y el viaje está lejos de terminar
Cuando el mundo comenzó a oscurecerse, no todos huyeron. No todos buscaron refugio lejos del castillo. Hubo quienes se quedaron, y esa decisión, silenciosa y constante, marcó la diferencia. Hogwarts recuerda con especial claridad a quienes permanecieron cuando marcharse habría sido lo más sensato. No porque fueran más valientes que otros, sino porque algo los anclaba a esos muros. Una responsabilidad no escrita, un afecto profundo, o la certeza íntima de que, si ellos se iban, algo esencial se perdería para siempre. Este capítulo pertenece a quienes resistieron sin levantar la voz, a quienes entendieron que la verdadera prueba no era enfrentar el peligro una sola vez, sino convivir con él cada día. Hogwarts observó cómo la amenaza dejó de ser un evento y se convirtió en ambiente. No llegó con explosiones constantes, sino con una sensación persistente de vigilancia. El aire mismo parecía escuchar. Las palabras se eligieron con cuidado. Los silencios se volvieron más largos y más significativos. El castillo sintió como la rutina se tensaba. Las clases continuaban, pero ya no eran iguales. Los pasillos seguían llenándose, pero los pasos eran más cautelosos. La normalidad se sostenía por costumbre, no por convicción. Permanecer en ese entorno tuvo un costo invisible. Hogwarts recuerda a quienes aprendieron a vivir midiendo cada gesto, a controlar reacciones, a ocultar pensamientos que antes fluían sin temor. Porque cuando el peligro no se ve, el silencio se transforma en un escudo. Hubo quienes se convirtieron en pilares sin proponérselo. Personas que ofrecían estabilidad cuando todo alrededor parecía inestable. Que escuchaban cuando otros ya no podían. Que sostenían a quienes empezaban a quebrarse, aunque ellos mismos estuvieran al límite. Ese tipo de fortaleza no se enseña. Se descubre cuando no hay alternativa. El castillo recuerda el desgaste acumulado, el cansancio que no se va con el sueño, la mente que permanece alerta incluso en la quietud de la noche. Dormir dejó de ser descanso y pasó a ser una pausa breve, un paréntesis antes de volver a sostener el peso del día siguiente. Hogwarts vio cómo la esperanza se volvía más selectiva, más frágil. No desapareció, pero aprendió a protegerse. Algunos se aferraron a rituales pequeños, costumbres simples que recordaban que la vida aún seguía latiendo. Un recorrido repetido por los mismos pasillos, un libro abierto en silencio, una conversación breve, casi susurrada. Nada de eso detuvo la oscuridad, pero evitó que lo devorara todo. El castillo recuerda a quienes quedaron atrapados entre la acción y la espera, demasiado conscientes para ignorar lo que sucedía, demasiado limitados para cambiarlo de inmediato. Esa posición desgasta de una forma especial, porque obliga a observar y a resistir la urgencia de actuar antes de tiempo. Hogwarts vio cómo algunos desarrollaron una sensibilidad distinta, una capacidad casi instintiva para percibir cambios mínimos, una alteración en el ambiente, una tensión en una mirada, un silencio demasiado largo. Esa percepción no fue un don, fue una adaptación forzada, y como toda adaptación, dejó marcas. El castillo recuerda las dudas que surgieron en la intimidad de cada mente, preguntas sin respuesta clara. ¿Hasta cuándo resistir? ¿Hasta dónde aguantar? ¿Qué precio era demasiado alto? Esas preguntas no siempre encontraron palabras, pero tampoco detuvieron el avance. Porque quedarse no siempre es una elección renovada cada mañana. A veces es simplemente no irse, dar un paso más, respirar hondo y seguir. Hogwarts también recuerda la culpa silenciosa de quienes sobrevivían mientras otros caían. La culpa de no haber hecho más. La culpa
de haber hecho lo único que pudieron. Esas emociones no se resolvieron, se cargaron, se llevaron hacia adelante como un peso constante, invisible, pero real. El castillo observó cómo algunos comenzaron a endurecerse, no por crueldad, sino por necesidad. Porque cuando la sensibilidad se vuelve insoportable, la dureza aparece como una armadura improvisada, una forma de seguir funcionando. Pero incluso esas armaduras se agrietaron. Hogwarts recuerda momentos de quiebre silencioso, instantes en los que todo parecía a punto de derrumbarse, una respiración contenida demasiado tiempo, una mirada que se pierde, un paso que vacila. Y recuerda también cómo, justo antes de caer, alguien intervenía, no con grandes discursos, sino con una presencia, un gesto mínimo, una certeza compartida. No estás solo. Este capítulo no habla de victorias visibles, habla de resistencia prolongada, de la fortaleza que se mide en tiempo, no en intensidad. Porque el verdadero desafío no fue enfrentar el peligro una vez, sino convivir con él durante semanas, meses, años. Hogwarts lo comprendió, y por eso conserva estas historias con especial cuidado. Porque sin quienes eligieron no marcharse, sin quienes sostuvieron el equilibrio cuando todo parecía inestable, no habría quedado nada que proteger al final. Ahora, mientras la noche avanza y la voz continúa, estas historias se asientan lentamente en la mente del oyente. No como una carga, sino como una comprensión profunda de lo que significó permanecer. Hogwarts sigue observando, sigue recordando, sigue susurrando, porque todavía quedan verdades más íntimas, más delicadas, más profundas. Y el viaje continúa. Hay batallas que terminan, y hay consecuencias que permanecen. Hogwarts lo sabe. El castillo recuerda con claridad el momento en que la lucha dejó de ser externa y se volvió interior, cuando el peligro seguía ahí, pero ya no era lo único que pesaba, porque después del miedo, después de la resistencia, llegó algo más silencioso: la carga. Este capítulo pertenece a aquello que no se ve, a lo que no se nombra, a las huellas que la historia deja, incluso cuando nadie está mirando. Hogwarts observó cómo, poco a poco, las personas comenzaron a cambiar, no de forma abrupta, sino como cambia la piedra bajo la lluvia constante. Desgaste lento, imperceptible, inevitable. El castillo recuerda miradas que ya no eran las mismas, gestos que perdieron ligereza, risas que aparecían, pero no lograban quedarse, porque vivir bajo presión transforma incluso los momentos más simples. Hogwarts fue testigo de cómo muchos comenzaron a cargar con recuerdos que no podían compartir, escenas que regresaban en la quietud de la noche, decisiones que se repetían una y otra vez en la mente, preguntas que no encontraban descanso. ¿Y si hubiera hecho algo distinto? ¿Y si hubiera llegado antes? ¿Y si hubiera hablado? El castillo no responde a esas preguntas, solo las guarda, porque sabe que forman parte del precio. Hogwarts recuerda a quienes siguieron adelante aparentando fortaleza, cumpliendo funciones, sosteniendo rutinas, mientras por dentro aprendían a convivir con una versión distinta de sí mismos. Porque nadie atraviesa una oscuridad prolongada sin cambiar. El castillo observó cómo algunos comenzaron a distanciarse, no por frialdad, sino por agotamiento emocional. Hablar requería energía, explicar dolía, y el silencio, aunque pesado, resultaba más fácil. Hogwarts recuerda también la culpa. Una culpa que no siempre tenía una causa clara. La culpa de haber sobrevivido. La culpa de no haber podido salvar a todos. La culpa de seguir adelante cuando otros no pudieron hacerlo. Esa culpa no se disipó con el tiempo. Aprendió a convivir,
El castillo fue testigo de cómo algunos intentaron compensarla, ayudando más, protegiendo más, exigiéndose más de lo que era razonable. Porque cuando no se puede cambiar el pasado, muchos intentan pagar una deuda que nadie les pidió. Hogwarts recuerda también a quienes se quebraron en silencio, no con lágrimas visibles, sino con un cansancio profundo, con una sensación de vacío que no encontraba nombre. El castillo vio cómo la noche se volvía más difícil para ellos, cómo el descanso se interrumpía, cómo la mente regresaba una y otra vez a aquello que ya no podía modificarse. Y aún así, siguieron, porque detenerse parecía imposible. Hogwarts recuerda momentos de humanidad pura, instantes breves, casi imperceptibles, en los que alguien bajaba la guardia. Una mirada compartida, un gesto de comprensión, un silencio acompañado. No eran soluciones, pero eran alivio. El castillo recuerda cómo esos pequeños momentos evitaron que algunos se perdieran del todo. También recuerda el peso de las palabras no dichas, confesiones que nunca encontraron el momento adecuado, verdades guardadas por miedo a herir, pensamientos retenidos por no saber cómo expresarlos, porque no todo lo que duele puede ponerse en palabras. Hogwarts fue testigo de cómo algunos comenzaron a redefinirse, a soltar versiones antiguas de sí mismos, a aceptar que no volverían a ser exactamente quienes eran antes. Ese proceso no fue inmediato, ni fácil, ni lineal. Fue lento, irregular, humano. El castillo recuerda cómo, poco a poco, algunos aprendieron a convivir con sus propias sombras, no a eliminarlas, sino a reconocerlas sin dejar que dominaran cada paso. Esa forma de fortaleza es silenciosa, no busca atención, pero sostiene vidas enteras. Hogwarts también recuerda la memoria colectiva, el modo en que ciertos nombres comenzaron a mencionarse con cuidado, cómo algunos lugares adquirieron un peso distinto, cómo ciertas fechas dejaron de ser simples marcas en el calendario, porque el recuerdo también transforma el espacio. El castillo conserva esos cambios en sus muros, en sus escaleras, en el aire mismo. Este capítulo no habla de superar, habla de cargar, de seguir viviendo mientras se lleva algo pesado dentro, porque no todas las heridas cierran, algunas simplemente dejan de sangrar y se convierten en parte de quien somos. Hogwarts lo sabe, y por eso no exige olvido, ofrece espacio, espacio para recordar, para procesar, para existir sin respuestas completas. Ahora, mientras la noche se vuelve más profunda y la voz continúa, estas verdades se asientan con suavidad, no como un golpe, sino como una comprensión serena, porque entender que las huellas permanecen no significa rendirse ante ellas, significa aprender a caminar con cuidado. Y Hogwarts, eterno guardián de la memoria, sigue observando, sigue escuchando, sigue susurrando, porque aún queda un tramo final del viaje, y lo que espera allí es más silencioso, más profundo y más definitivo de lo que imaginas. Llega un punto en toda gran historia en el que las palabras dejan de empujar, no porque ya no haya nada que contar, sino porque lo esencial comienza a sentirse. Hogwarts alcanzó ese punto. Tras el ruido, tras la resistencia, tras el desgaste acumulado durante tanto tiempo, el castillo entró en una quietud distinta. No era vacío, no era abandono, era profundidad. Como si todo lo vivido hubiera descendido lentamente hasta sus cimientos, asentándose en la piedra, en el aire, en la memoria misma del lugar. Este capítulo pertenece a ese instante suspendido, al momento en que ya no se lucha ni se huye, al momento en que el silencio deja de ser amenaza
y se convierte en respuesta. Hogwarts recuerda cómo el mundo empezó a bajar el volumen, no de golpe, no con un final claro, ni con celebraciones. Simplemente ocurrió. Las voces se hicieron más suaves. Los pasos dejaron de apresurarse. Las miradas, por primera vez en mucho tiempo, ya no buscaban peligro en cada rincón. El castillo sintió cómo el silencio cambiaba de forma. Antes era rígido, cargado, un silencio que vigilaba. Ahora era amplio, profundo, un silencio que sostenía. Hogwarts comenzó a responder a ese cambio con una sutileza casi imperceptible. No habló con palabras, habló con presencia. Las escaleras dejaron de crujir con desconfianza y comenzaron a hacerlo como recordatorio. Sigues aquí. Los retratos, aun con los ojos cerrados, parecían menos tensos, como si incluso ellos se permitieran descansar. El aire mismo se volvió distinto, más lento, más amable al respirar. El castillo, que durante tanto tiempo fue testigo, empezó a transformarse en refugio. Hogwarts recuerda cómo algunos comenzaron a caminar sin prisa por pasillos que antes cruzaban con urgencia, cómo se detenían frente a ventanas abiertas a la noche, cómo apoyaban la mano en la piedra fría, no para protegerse, sino para sentirse acompañados. Porque hay un cansancio que solo aparece cuando ya no es necesario resistir. Un cansancio profundo, antiguo, que no se puede ignorar. El castillo observó cómo la mente, acostumbrada al estado de alerta constante, tardaba en soltar. Cómo los pensamientos seguían girando incluso cuando ya no había razón. Cómo el cuerpo permanecía tenso por costumbre, como si el peligro aún estuviera a punto de regresar. Y Hogwarts no apresuró nada. No exigió calma inmediata. No forzó el descanso. Permitió que cada respiración encontrara su propio ritmo. Este capítulo pertenece a esa paciencia. Hogwarts recuerda instantes de quietud absoluta, momentos en los que no ocurría nada, y eso era exactamente lo que hacía falta. Un banco vacío iluminado por la luna, un pasillo largo sin pasos, el sonido lejano del viento deslizándose entre las torres. Nada extraordinario, nada urgente, y sin embargo, profundamente reparador. El castillo recuerda cómo algunos comenzaron a comprender algo esencial. No todo debe resolverse para poder descansar. No todas las preguntas necesitan respuesta inmediata. No todas las heridas deben cerrarse para seguir viviendo. A veces, aceptar la incompletud es el primer acto real de paz. Hogwarts observó cómo la memoria empezaba a reorganizarse, cómo ciertos recuerdos dejaban de doler con la misma intensidad, cómo otros permanecían, pero ya no dominaban cada pensamiento. No se trató de olvidar, nunca fue eso. Se trató de integrar, de permitir que el pasado existiera sin ocupar todo el espacio. El castillo recuerda cómo algunas personas comenzaron a hablar menos de lo ocurrido, no por negación, sino porque ya no necesitaban explicarlo. Había sido vivido, había sido soportado, había sido comprendido en silencio. Eso bastaba. Hogwarts también recuerda a quienes eligieron la soledad de forma consciente, no como aislamiento, sino como cuidado, espacio para pensar sin presión, para sentir sin juicio, para simplemente existir sin expectativas. El castillo ofreció ese espacio sin condiciones, como siempre lo había hecho, porque Hogwarts no exige, acompaña. Este capítulo no está lleno de hechos concretos, está lleno de atmósferas, de transiciones internas, de cambios tan sutiles que solo se notan cuando ya han ocurrido. La calma después de una tormenta prolongada. La respiración que se vuelve profunda sin darse cuenta. El cuerpo que por primera vez en mucho tiempo deja de anticipar un golpe. Hogwarts
recuerda cómo el tiempo empezó a sentirse distinto, más ancho, menos apremiante. Los días dejaron de medirse por amenazas, las noches dejaron de ser territorio hostil, y en ese cambio silencioso algo comenzó a sanar, no de forma espectacular, no con promesas grandilocuentes, sino constante, paciente, real. Este capítulo pertenece a esa reconstrucción invisible, a la vida que continúa sin hacer ruido, a la estabilidad que no necesita proclamarse. Hogwarts, eterno guardián, observa sin intervenir. Sabe que este tipo de transformación no puede forzarse, no puede acelerarse, porque la paz verdadera no se impone, se permite. Ahora, mientras la noche avanza y la voz se vuelve aún más suave, este silencio empieza a envolver también al oyente, no como vacío, sino como descanso, porque escuchar estas historias ya no exige atención activa, no pide análisis, no pide vigilancia, solo presencia. Y Hogwarts, fiel a su naturaleza más profunda, sigue respondiendo del único modo que sabe hacerlo, abriendo espacio, sosteniendo el silencio, permitiendo que todo lo vivido, por fin, pueda reposar. El viaje se acerca a su final, y lo que queda por revelar no llegará como un impacto, llegará como un susurro, lento, cálido, tan suave que se confundirá con el sueño. Existe un instante muy preciso en el que la noche parece contener la respiración. No avanza, no retrocede, simplemente permanece. Hogwarts conoce ese instante desde hace siglos. Es el momento previo al amanecer, cuando el mundo aún no ha despertado, pero la oscuridad ya no es absoluta. Un espacio suspendido donde los pensamientos dejan de insistir y comienzan a asentarse, como si la historia misma supiera que ha llegado el momento de guardar silencio. Este capítulo pertenece a ese estado, a lo que queda flotando cuando ya no hay nada que demostrar, a los ecos suaves que permanecen cuando todo lo importante ya ha sido dicho. Hogwarts recuerda cómo, tras la calma profunda, surgió una quietud todavía más delicada. No era descanso pleno, era una vigilia amable, un punto intermedio en el que la mente deja de aferrarse, pero aún no se abandona del todo. El castillo observó cómo los recuerdos empezaron a aparecer sin urgencia. Escenas que antes dolían, ahora se mostraban con distancia. Momentos que habían sido peso, ahora eran comprensión, porque hay una paz que no borra el pasado, solo lo coloca en su lugar. Hogwarts recuerda pasillos bañados por una luz incierta, esa que no pertenece ni a la noche ni al día. Sombras largas que ya no amenazan, rincones que antes parecían cargados y ahora simplemente existen sin exigir nada. El castillo, antiguo y paciente, permitió que esos ecos circularan libremente. Este capítulo no introduce hechos nuevos, introduce profundidad. Habla de cómo cada decisión, cada error, cada resistencia dejó una vibración suave en los muros, no como heridas abiertas, sino como marcas integradas en la piedra. Hogwarts recuerda cómo algunos comenzaron a sentirse extrañamente ligeros, no porque el peso hubiera desaparecido, sino porque dejaron de luchar contra él. Aceptar, al final, consume menos energía que resistir. El castillo observó cómo muchas identidades se reordenaron en silencio, sin declaraciones, sin promesas solemnes, simplemente siendo. Ser alguien que atravesó la oscuridad, ser alguien que permaneció cuando marcharse habría sido más fácil, ser alguien que escuchó cuando el ruido era demasiado fuerte. Ese reconocimiento no necesitó testigos. Hogwarts recuerda cómo el miedo cambió de forma. No desapareció por completo, pero dejó de gobernar. La vigilancia constante se transformó en atención tranquila. La anticipación se disolvió en presencia.
porque hay una diferencia profunda entre vivir alerta y vivir consciente. El castillo también recuerda los últimos restos de ruido interior, pensamientos que aún regresaban sin ser llamados, imágenes que aparecían brevemente como reflejos en el agua, pero ya no dominaban, eran suaves, transitorios, capaces de irse sin resistencia. Hogwarts no los retuvo, no los empujó, porque incluso los ecos necesitan tiempo para desvanecerse. Este capítulo pertenece a la integración final, a comprender que la historia no necesita repetirse para seguir existiendo, que lo vivido ya ha dejado su huella, que insistir no añade profundidad, solo impide el descanso. Hogwarts recuerda cómo el espacio comenzó a sentirse distinto, más amplio, más respirable. Los muros seguían en pie, las torres seguían vigilando, pero el aire había cambiado. No era victoria, no era alivio absoluto, era asentamiento, como cuando el polvo finalmente cae tras haber flotado demasiado tiempo. El castillo observó cómo la noche empezaba a soltar su dominio, sin prisa, sin resistencia. El cielo seguía oscuro, pero ya no total. Y en ese intervalo ocurrió algo esencial. La historia dejó de exigir atención y comenzó a ofrecer descanso. Este capítulo no busca impactar, busca sostener, dejar que el oyente sienta que no hay nada más que resolver ahora mismo, que todo lo importante ya ha sido escuchado, que el resto puede esperar. Hogwarts, fiel a su naturaleza más profunda, no empuja hacia él cuando el amanecer aún no se atreve a llegar y la noche permanece suspendida en su último aliento. Hogwarts entra en un estado que solo existe una vez cada ciclo. No es vigilia, no es sueño, es recuerdo puro. El castillo se recoge sobre sí mismo, como si revisara todo lo vivido, no con urgencia, sino con una calma antigua, nacida de siglos de observar sin intervenir. Aquí, en este instante final, nada necesita demostrarse, nada necesita explicarse, todo simplemente es. Hogwarts recuerda, no como quien revive, sino como quien acepta. Cada paso dado por sus pasillos, cada decisión tomada en sus salas, cada silencio sostenido cuando las palabras habrían sido demasiado, todo ha quedado inscrito en la piedra. Este capítulo pertenece a ese acto final de comprensión, porque llega un momento en el que la historia deja de ser una sucesión de hechos y se convierte en una presencia, una sensación profunda que no empuja, no exige, no reclama, solo acompaña. Hogwarts recuerda a quienes llegaron sin saber quiénes serían y se fueron transformados, incluso si nunca abandonaron del todo el castillo. Recuerda a quienes buscaron respuestas y a quienes aprendieron a vivir con preguntas. Recuerda a quienes permanecieron cuando huir habría sido más fácil, a quienes escucharon cuando el ruido era demasiado, a quienes sostuvieron cuando ya no quedaban fuerzas para sostener. Nada de eso fue en vano. El castillo, que ha visto imperios levantarse y caer, entiende algo esencial. No todo lo que importa deja huella visible. Algunas de las marcas más profundas no se ven, pero sostienen todo lo demás. En este último susurro, Hogwarts no enumera, no señala, no juzga, simplemente reconoce. Reconoce que la historia nunca fue perfecta, que estuvo llena de errores, de dudas, de caminos torcidos, pero también reconoce que a pesar de todo, algo se mantuvo firme, la capacidad de continuar. El castillo recuerda cómo, incluso en los momentos más oscuros, hubo luz suficiente para no perderse por completo. No una luz cegadora, no una promesa absoluta, una luz pequeña, constante, suficiente. Hogwarts entiende que esa luz no vino de la magia más poderosa, sino de elecciones silenciosas, de gestos mínimos, de la decisión de no rendirse cuando nadie estaba mirando.
Este capítulo no habla de finales cerrados, habla de continuidad. Porque aunque la noche esté a punto de terminar, el castillo sabe que nada desaparece del todo. Las historias no se apagan, se integran, los recuerdos no se pierden, se transforman, y el silencio no es ausencia, es espacio. Hogwarts ofrece ese espacio ahora, como un cuenco antiguo que recibe todo lo vivido y lo sostiene sin peso. No hay tensión aquí, no hay urgencia, solo una quietud profunda que envuelve, que abriga, que permite soltar. El castillo recuerda cómo el tiempo dejó de sentirse lineal, cómo pasado, presente y posibilidad comenzaron a coexistir sin conflicto, cómo la historia, finalmente, dejó de moverse y empezó a descansar. Este es el punto al que todo conducía, no un desenlace espectacular, no una revelación final, sino la comprensión de que ya no hay nada que perseguir. Hogwarts permanece bajo las últimas estrellas, inmóvil, atento, completo. Sabe que quien ha llegado hasta aquí ya no necesita más palabras, porque escuchar hasta el final no convierte a nadie en experto, lo convierte en parte del recuerdo. Y ahora, mientras la voz se vuelve casi imperceptible, el castillo pronuncia su último susurro, no como despedida, sino como promesa. Promesa de que siempre habrá historias esperando en el silencio, de que siempre habrá verdades que solo se revelan cuando el mundo duerme, de que Hogwarts no deja de existir cuando se deja de escuchar, solo espera. La noche se cierra suavemente, el amanecer se aproxima sin ruido, y tú ya no necesitas mantenerte despierto, porque el castillo sigue ahí, vigilando, recordando. Y mientras descansas, Hogwarts guarda tus sueños entre sus muros, como ha hecho siempre. En silencio, con paciencia, hasta la próxima noche. La historia ha encontrado su reposo. Los pasillos han dejado de murmurar. Las torres permanecen inmóviles bajo un cielo tranquilo. Y el castillo, antiguo y eterno, recoge con cuidado cada recuerdo compartido esta noche. No hay prisa, no hay urgencia. Todo ocupa ahora el lugar que le corresponde. Hogwarts no se apaga, nunca lo hace. Simplemente entra en ese estado profundo en el que las historias dejan de hablar y comienzan a descansar. Cada verdad susurrada, cada eco del pasado, cada silencio cargado de significado, permanece suspendido en sus muros, como una respiración lenta que acompaña al mundo mientras duerme. Nada se ha perdido, nada se ha roto, todo ha sido guardado. Porque este castillo no mide el tiempo como lo hacen los demás. Aquí, lo vivido no desaparece, se integra. Quienes han escuchado hasta este punto no son simples visitantes, son testigos, son parte del recuerdo que Hogwarts conserva con más cuidado. Aquellos que se quedan cuando el ruido desaparece, cuando la historia ya no exige atención, cuando solo queda la calma, siempre encuentran un lugar entre estas piedras antiguas. La magia que has recorrido esta noche no necesita repetirse para seguir existiendo. No necesita demostrarse. Ha cumplido su propósito al ser escuchada. Ahora regresa a su forma más pura, el silencio. Las escaleras continúan cambiando de dirección, no para confundir, sino para proteger. Los retratos siguen soñando con épocas lejanas. Las aulas permanecen en espera, como si supieran que algún día volverán a llenarse de pasos, de risas suaves, de nuevas historias aún no contadas. Hogwarts observa todo esto sin intervenir. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. El castillo entiende algo que pocos comprenden. No todas las historias necesitan un final cerrado. Algunas solo necesitan un lugar seguro donde reposar. Este es ese lugar.
Mientras cierras los ojos, la magia no se aleja, permanece cerca, como una luz suave que no ilumina el exterior, sino el interior, como un recuerdo cálido que no exige ser recordado, pero que está ahí cuando hace falta. No hay despedida definitiva aquí, solo una pausa, porque Hogwarts no dice adiós. Espera, espera a la próxima noche silenciosa, a la próxima medianoche tranquila, al próximo oyente dispuesto a escuchar cuando el mundo calla. Descansa, permite que el sueño llegue sin esfuerzo. Deja que todo lo escuchado se acomode suavemente, como polvo antiguo que finalmente cae. El castillo permanece en vela para que tú no tengas que hacerlo. Buenas noches. Que la calma te envuelva. Que la magia te acompañe. Hasta que los susurros vuelvan a llamarte. Desde Hogwarts, en el corazón de la medianoche.